¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Hoy estaremos con ustedes hablando referente al término que se le ha venido dando a la palabra constitución. Para esto vamos a utilizar o vamos a pasar por distintos episodios de la historia, tanto la historia griega, la romana y la época moderna. Un episodio importante de cómo se fue desarrollando la terminología, los conceptos y la identidad de la palabra constitución. Algo muy interesante dentro de los campos de la política y de la sociedad. Algo que también se debe tener en cuenta es que para esto se debe conocer la etimología de la palabra, conocerla, hallarla. Por eso este tema lo estaremos desarrollando y explicando la hermana Ingrid Rivas, Fray David Velázquez y quien les habla, Ricky Javier López. Bienvenidos. ¿Cómo definían los griegos el término constitución? En los griegos el término constitución no estaba como tal constitución, era politeia. Este término politeia para ellos tenía como más o menos 4 grandes significados. El primero era la calidad del ciudadano y la unidad de la ciudadanía. El segundo era todas las leyes y decretos que para ellos no estaban como en nosotros, en un libro como tal, que diga constituciones de Atenas, no, eran decretos que en la comunidad política ellos sabían qué eran y qué los usaban y qué los empleaban. Por eso nuestro autor menciona que no estaban redactados en decretos como en un libro solemne, sino en artículos. También otro término que ellos le daban a la politeia era la acción misma de la política que ellos empleaban en la polis. Recordemos que para los griegos era muy importante la polis, era la esencia de su cultura. Bueno, entonces una de las personas más importantes que tuvo que ver con la política en la antigua Grecia fue Aristóteles. Él redactó, escribió o estructuró las leyes de los 38 países que conformaban la antigua Grecia. Entonces él, pues como sabemos, todo libro tiene su objetivo, su realización, y para él el objetivo de sus constituciones era que la clase dominante pudiera llevar a cabo esos artículos y esas leyes que se daban en la polis en aquella época. Entonces él se centra mucho en el manejo que le da la clase dominante a las constituciones de aquella época, y son los que se encargan de que en la ciudadanía haya igualdad y justicia. Él menciona en alguna parte, y nuestro autor lo recalca mucho, que la igualdad era lo central en la comunidad política de Grecia, pero era una utopía porque en realidad pues no eran iguales, ¿sí? Empezando porque ciudadano no podía ser ni las mujeres, ni los niños, ni algunos ancianos, ni los extranjeros, ni los esclavos. Entonces pues eso de rasgo de igualdad era solamente para la ciudadanía ateniense en aquella época. Y lo que se quería lograr era que las personas de Atenas pudieran, o sea, la justicia para ellos era dar de lo que tenían, pero también de lo que no tenían. Era una especie de equilibrio que se quería lograr. Esa era como la utopía de la politeia y de las constituciones en Atenas. Pasemos a ver el horizonte romano de la palabra constitución. Entonces, en este horizonte hay 3 perspectivas importantes que nos ofrece nuestro autor. La primera perspectiva es la de Cicerón, la segunda es de Gayo y Ulpiano, y la tercera es de Justiniano en su Digesto. Entonces, vamos a ir con la primera. La primera, el primer término que nos da Cicerón, él constituye la palabra constitución, que viene de construir.
¿Y por qué es así? Porque resulta que él quiso unir la oligarquía con el pueblo. Entonces construyó una serie, lo estructuró en una serie de normas sociojudiciales que rigieran al pueblo desde la oligarquía. El segundo término, o la segunda perspectiva, nos la da Gallo y Ulpiano. Resulta que ellos formularon las leyes del príncipe, pero eran unas leyes que se establecían en donde el pueblo le daba el poder al príncipe para que lo pudiera gobernar. Es similar al contrato social. Bueno, el tercero es el digesto de Justiniano, donde se profundiza cómo a raíz de esta constitución del príncipe, las leyes o las normas que el príncipe da son de obligatorio cumplimiento y solamente las puede dar el príncipe y no hay necesidad de que pasen por el Senado. Ahora, ¿qué pasó? Que para el pueblo y para el Senado quedó la palabra lex o ley, que ya era como la letra menuda, ya era de la ley principal, por decirlo así, o de la norma principal que el príncipe daba, el Senado y el pueblo ya obedecían y se organizaban para esa norma que el príncipe daba. ¿Qué tal, amigos? Después de nosotros haber conocido y empapado un poco de todo el término constitución y su desarrollo en la época antigua, es momento de que nos centremos también en la época medieval, una época coyuntural tanto para nuestra historia, pero también para el desarrollo de este término. Lo hacemos de la mano de Edgardo Valenzuela, este profesor de La Rioja, que es el que nos ha venido acompañando en todo el desarrollo de este trabajo. Bien, para nosotros poder comprender el término constitución, partimos de diferentes términos que nos van a iluminar todo este tema de desarrollo del término constitución. Partimos con el primero, politia, el cual, un término netamente helenístico, va a nombrar a la constitución de la comunidad. Este término va a ser desarrollado por los pensamientos de San Alberto Magno, de Santo Tomás de Aquino, e incluso va a ser referido en los poemas de Dante Alighieri. También podemos encontrar el término polixia, el que domina en la constitución real. Aquí el término constitución va a adquirir un significado mucho más legislativo, un tinte mucho más legislativo que va a demarcar o va a englobar esos paradigmas que a veces son populares y que nosotros conocemos en la época medieval, que ya los desarrollaremos más adelante. Los tratadistas españoles de la Alta Edad Media y de la Contrarreforma castellanizaron un poco el primer término del que ya les he hablado, que es polixia, y lo refirieron al régimen político. Constitución como ese régimen político, mientras que los juristas franceses van a utilizar el término aristotélico politeia, traducido al español como policía, que va a denominar todo ese tema de la urbanidad en las relaciones sociales. Un autor que lo va a trabajar bastante es Cervantes. Bien, entonces cuando hablamos de policía, en este sentido, el término politeia va a denominar al cuidador o la constitución es aquella que cuida o vela por el mantenimiento del orden jurídico concebido por ella misma, en este caso por la constitución. Estos, hermanos, son algunos términos que nos ayudan a comprender un poco a grandes rasgos lo que es el término constitución en la época medieval y el que nos abre la puerta para poder entrar y hablar en más profundidad y con mucha más asertividad sobre dicho tema. Bien, hermanos, después de nosotros habernos adentrado en toda esta época medieval y haber comprendido un poco esos términos que van a ser el trasfondo de la palabra constitución, el cual nos ha aportado Edgardo Valenzuela, este profesor de La Rioja que hemos venido trabajando, ahora es prudente que nos adentremos ya de manera más profunda en el término constitución. El término constitución en el medioevo va a adquirir progresivamente un significado con un tinte de legislación.
de legislación, el cual va a fundamentar y a explicar las relaciones de poder de los individuos en la comunidad política, Ahora bien, con el nacimiento de las ciudades, con el nacimiento de las villas, con el nacimiento de los reinos, pues va a haber una necesidad de que en estos lugares se establezca el orden a nivel político, a nivel económico, a nivel social y con todo lo que repercute pues en la época medieval, que es el tema del feudalismo, el término pues de la agricultura, este trabajo que es pues tan importante en esta época. Entonces todo esto va a necesitar unos ordenamientos, y sobre esos ordenamientos es que nosotros debemos ubicar la palabra constitución. Ordenamientos que eran obra ¿de quién? Del rey o de los señores o de los príncipes, los cuales a través de esos ordenamientos buscaban dicho orden. Ahora bien, en una primera etapa se hacía alusión a ello, que este poder recaía solamente sobre el rey, en el cual participaban los príncipes o los súbditos o los señores, con dicha participación que recibían, los cuales a través de lo que el rey mandaba, que eran como ordenanzas, estatutos o cartas, a esto se le denominaban constitución. ¿Por qué? Porque eran lo que el rey mandaba para que se diera el funcionamiento en las ciudades, en las villas, en estas diferentes realidades. Entonces, la constitución en este sentido era utilizada para designar a la ley, para designar la ley o la voluntad propia del rey, si así lo queremos. Entonces, de este modo podemos decir que en la Edad Media y en la época también del absolutismo moderno, como ya lo veremos más adelante cuando nos hablen un poco de la modernidad, los países llamaron a esta constitución, a este cúmulo de ordenamientos por parte del príncipe, la constitución del príncipe o incluso la constitución del rey, la cual era obra de todos esos ordenamientos, de todas esas ordenanzas, de todos esos estatutos, cartas que emitía el rey y en las cuales participaban los príncipes. ¿Para qué? Para buscar el orden, para buscar el funcionamiento de dichos lugares, como son las ciudades, los reinos y demás. Entonces, hermanos, por eso es que nosotros debemos ubicar en este sentido la palabra constitución, el cual nos aporta ese tinte legislativo. Por ejemplo, para Santo Tomás de Aquino va a ser muy partidario de que el poder recae solamente sobre una persona, que es la que legisla, en este caso el rey que manda, decreta, ordena para que se dé el funcionamiento y el ordenamiento en estos diferentes lugares, como son las ciudades, como son las villas y como son los reinos, propias de la época medieval. Uno de los puntos también importantes dentro de la modernidad, como ya pues los demás hermanos han hablado, referente a la época de los griegos, de los romanos, la contemporánea, pero la moderna juega un papel muy importante, porque a través de esta época es donde se va a definir como que clásicamente el concepto de la palabra constitución. Aquí no solamente va a ser Europa la que va a jugar un papel importante, sino que también va a ser Inglaterra, incluso Norteamérica. En Norteamérica como que se acentúa la identidad fundamental de lo que es la terminología de la palabra constitución. Por eso será en Norteamérica donde esta palabra llamada constitución, la cual ha jugado una identidad dentro de distintos campos sociales, históricos y políticos, irá concibiendo y recibiendo una identidad más clara, tanto en conceptos como en ideas. El desorden político, social, económico que se jugaba en Norteamérica llevará a los investigadores, políticos, sociólogos a tratar de concebir una identidad nueva, y la cual la van a fundamentar a través de la palabra constitución. Pero tanto Norteamérica como Europa e Inglaterra han jugado un papel importante para hallar el concepto clave de esta palabra.
Son varios los autores que nos van a hablar referente a la palabra constitución. Dentro de estos autores podemos encontrar muchos, por eso vamos a mencionar algunos de ellos, como por decir a finales del siglo XVIII, donde Jacobo Benigno Bossuet, que emplea la palabra police para denominar el régimen político, usa también el vocablo constitución. Sin embargo, es notorio que llega a esta acepción por su cuenta, derivándola del significado que esa palabra tiene en la fisiología como en la intrínseca disposición de los elementos del cuerpo humano o de cada individuo. Más adelante nos vamos a encontrar con Vittel. Este va a denominar o va a llamar: es la constitución del Estado la que decide de la perfección de éste y de su actitud para llenar los fines de la sociedad. En consecuencia, el más grande interés de la nación que forma una sociedad política es elegir la mejor constitución posible y la más conveniente a las circunstancias. Y agrega el mismo Vittel: si la nación considera que es mala su propia constitución, tiene derecho a cambiarla, a renovarla, a actualizarla, a quitar aquello que no haga o no aporte en la ayuda social. No hay ninguna dificultad en el caso de que decida unánimemente este cambio, pero la dificultad existe cuando hay desacuerdo. Dice el mismo Vittel, considera que en esos casos debe aceptarse el sentido de pluralidad por el de nación entera. Por la misma razón, entonces, dice Vittel, que una nación puede cambiar la constitución del Estado por la pluralidad de sufragios o significados que se le quiera dar. Ahora bien, la nación puede confiar el ejercicio del poder legislativo. Por eso es Vittel el que introduce con su importante tratado sobre el derecho de gentes del año de 1758 el vocabulario político, el significado moderno del término constitución. Asimismo, formula la idea revolucionaria de constitución al afirmar que el derecho de darla y cambiarla pertenece a la nación, y distingue claramente entre poder constituyente y poder constituido. Por otra parte, autores que harán referencia a la identidad de las constituciones es a partir de Thomas Hobbes, donde el proceso de institucionalización del Estado señala el paso de la doctrina del derecho natural a la teoría del Estado como contrato social. Von Stein proclama la idea de que la Constitución debe legitimar el orden social existente. Carl Schmitt mantendrá la teoría decisionista de la Constitución como un acto de voluntad de poder constituyente en cuanto es la decisión política fundamental creadora de un orden nuevo, con la distinción entre constitución y leyes constitucionales. Finalmente, Hans Kelsen define la Constitución desde un punto de vista lógico-jurídico como la norma hipotética fundamental del ordenamiento jurídico. Kelsen, siguiendo a Kant, alude a hablar de la Constitución sociológica o material, ya que al igual que Hegel, sostiene en beneficio de la burguesía imperante. La teoría idealista. En la actualidad, sosteniendo el pensamiento sociológico como fundamento de la teoría del Estado, la doctrina italiana a través de Maurizio Fioravanti referirá a la Constitución el senso materiale, según la expresión utilizada por Constantino Mortati en su célebre escrito de 1940. En efecto, podemos decir que constitución es un conjunto de caracteres específicos de algo, la constitución de la célula, algo que se fundamenta, algo que se une. En las leyes de estados es conocida como la ley fundamental de un estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de las organizaciones políticas. La palabra constitución ha jugado un papel súper importante en la sociedad, tanto política, económica, social, pero hoy en día podemos preguntarnos
¿Será que esta palabra, después de haber pasado tanto por la época de los romanos, los griegos, la época contemporánea, la modernidad, y hoy en día, ¿será que todavía esta palabra está arraigada a una identidad ética, política, social que trabaja y construye la identidad humana? ¿O solamente es una palabra que va basada en palabras y se fundamenta en corrupción, politiquería y entre otras? Creo que como se ha venido actualizando esta palabra dentro de la historia, hoy también nosotros como personas sociales que tenemos identidades políticas, creo que también podemos actualizarla.